Estaba sentada junto a la ventana del autobús, mirando cómo la ciudad pasaba a toda prisa. Mi esposo, Daniel, estaba a mi lado, con la cabeza recostada en el respaldo del asiento, revisando su teléfono. Era un viaje rutinario hacia el centro, algo que hacíamos casi todos los días, y el zumbido constante del motor y las conversaciones de los demás pasajeros apenas nos prestaban atención. De repente, una voz cortante y extraña rompió la monotonía. «Necesitan bajarse ahora», dijo un hombre que estaba parado en el pasillo, mirándonos directamente a los ojos. Su tono no era amenazante, pero tenía una urgencia inquietante, como si supiera algo que nosotros no. Daniel me miró confundido. «¿Disculpa?», preguntó, levantando la cabeza del teléfono. «Les digo que se bajen ahora», repitió, con la misma intensidad. La gente en el autobús empezó a mirarnos, algunos con curiosidad, otros con evidente incomodidad. Nadie se movió. Nadie más parecía entender la gravedad de sus palabras, o tal vez todos asumieron que era un loco hablando sin sentido. Yo sentí que mi corazón se aceleraba. Había algo en su mirada que me hizo estremecer. No era paranoia, era una certeza visceral, casi instintiva. Daniel frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, el hombre señaló hacia la parte trasera del autobús. «Allí hay algo que deben evitar». Me incliné hacia él, tratando de entender lo que quería decir. ¿Qué está pasando?», le pregunté, con la voz temblorosa. El hombre no respondió, simplemente nos indicó nuevamente con un gesto firme que nos levantáramos. A regañadientes, Daniel cerró su teléfono, y los dos caminamos hacia la salida del autobús, mientras todos los demás nos miraban con una mezcla de sorpresa y molestia. Algunos murmuraban, «qué raro», o «se están dejando engañar por un loco». Cuando pusimos los pies en la acera, justo en el momento en que el autobús continuaba su ruta, escuchamos un estruendo ensordecedor. Una explosión, seguida de un humo negro que comenzó a levantarse del lugar exacto donde habíamos estado sentados. El corazón me dio un vuelco. Apenas nos habíamos movido y, de no haber sido por aquel extraño, probablemente todavía estaríamos dentro. Daniel me abrazó sin decir palabra, su cuerpo temblando tanto como el mío. El hombre que nos había advertido se acercó a nosotros con pasos rápidos. Su rostro estaba serio, casi solemne. «No debí hablar tan fuerte», dijo. «No todos me creerán, pero ustedes lo hicieron». Intenté articular algo, pero solo un tembloroso «gracias» salió de mi boca. No sabíamos quién era, ni cómo sabía lo que estaba a punto de suceder, pero algo nos decía que su intervención nos había salvado. Mientras los bomberos y la policía llegaban, rodeando la zona de la explosión, nos quedamos en silencio. La multitud a nuestro alrededor estaba en estado de shock, algunos llorando, otros revisando sus teléfonos para entender qué había sucedido. La escena era caótica, pero al mismo tiempo, había un extraño alivio dentro de mí. Daniel me tomó de la mano, y juntos nos alejamos unos metros, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. Esto es increíble», dijo con voz baja, aún sin poder creerlo. Miré hacia donde el hombre había desaparecido entre la multitud. Lo busqué, queriendo darle las gracias una vez más, pero ya no estaba. Como si nunca hubiera existido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Durante los días siguientes, no podíamos dejar de hablar de aquel momento. Cada vez que recordábamos la explosión y cómo nos habíamos salvado por segundos, un nudo se nos formaba en la garganta. No habíamos conocido nunca a alguien con ese instinto, esa certeza de peligro, y sin embargo, allí estaba, guiándonos. Lo más inquietante era que, mientras la policía investigaba, no encontraron indicios de advertencia previa. Nadie había visto nada sospechoso, ningún paquete dejado en el autobús ni señales de peligro. Todo parecía imposible. Y aún así, había ocurrido. Esa noche, cuando finalmente nos sentamos en casa, agotados pero agradecidos, Daniel rompió el silencio. «Creo que hoy aprendimos algo muy importante». Lo miré, esperando que continuara. Que a veces, incluso en la rutina más banal, hay fuerzas invisibles que nos protegen. Y que a veces, escuchar a un extraño, puede salvarnos la vida. Asentí, sin palabras.
Todavía sentía la adrenalina corriendo por mis venas, la sensación de peligro que casi tocamos con nuestras manos. Pero ahora también había una certeza tranquilizadora. Habíamos tenido suerte, sí, pero también había alguien, o algo, que nos cuidaba. Al día siguiente, mientras tomábamos otro autobús, no pude evitar mirar alrededor con cautela. Cada pasajero, cada rostro, me parecía potencialmente parte de algo mayor. Daniel me observó con una media sonrisa, comprendiendo mis pensamientos. «Prométeme que siempre escucharemos», dijo, tomando mi mano. Asentí, sabiendo que esa promesa no era solo entre nosotros. Era una promesa de estar atentos, de reconocer las señales cuando la vida nos hablara de formas inesperadas. Porque aquella advertencia, aunque breve y extraña, había cambiado todo. Nunca volvimos a ver al hombre que nos salvó. Nadie en la policía tenía pistas sobre él, y algunos incluso comenzaron a pensar que había sido producto de nuestra imaginación. Pero nosotros sabíamos la verdad. A veces, la vida se manifiesta en la forma más inesperada, y a veces, un extraño puede convertirse en nuestro ángel guardián. Y cada vez que subíamos al autobús, ya no lo hacíamos con rutina, sino con atención, con gratitud silenciosa por aquel día que casi perdemos, y por aquel extraño que nos enseñó que la intuición y la valentía pueden salvar vidas en un instante. Los días siguientes al incidente se sintieron extraños, casi irreales. Cada vez que subíamos a un autobús, mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza, como si esperara que algo inesperado volviera a ocurrir. Daniel trataba de mantener la calma, pero podía ver en sus ojos que él también estaba inquieto. Un martes por la mañana, decidimos tomar la misma ruta de siempre, intentando volver a la normalidad. Subimos al autobús con cuidado, seleccionando un asiento hacia la mitad, lejos de la ventana donde todo había sucedido. Mientras nos acomodábamos, me di cuenta de que todos los pasajeros parecían sumidos en sus rutinas, ignorando el zumbido del motor, susurrando con los auriculares puestos, revisando sus teléfonos. Era como si nada hubiera pasado, como si el peligro nunca hubiera existido. De repente, un hombre se acercó al asiento de nuestro lado. Su ropa era sencilla, casi anodina, pero había algo en su mirada que me resultó familiar. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Era él? ¿El hombre que nos había salvado? «Buenos días», dijo con voz calmada. No tenía prisa, solo observaba a su alrededor con una concentración extraña, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Daniel me miró, perplejo, y yo solo asentí en silencio, incapaz de hablar. El hombre nos estudió un instante más y luego continuó caminando hacia la parte trasera del autobús, como si su propósito allí fuera diferente al nuestro. El viaje transcurrió sin incidentes, pero algo dentro de mí seguía en alerta. Esa sensación de peligro no había desaparecido, estaba latente, como una sombra que se escondía detrás de la cotidianidad. Al bajar del autobús, decidimos caminar un poco antes de entrar al trabajo. Las calles estaban llenas de personas apresuradas, coches y bicicletas pasando sin descanso. Yo sentía que cada rostro era una máscara, y que cualquiera podía ser testigo de lo que había pasado, o incluso parte de algo que nosotros no entendíamos. «Tal vez deberíamos hablar con la policía otra vez», dijo Daniel, rompiendo el silencio. «Quizá puedan investigar un poco más, encontrar a ese hombre o al menos entender qué estaba pasando». Asentí lentamente, pero una parte de mí dudaba. ¿Y si la policía no podía ayudarnos? ¿Y si nadie creía en nosotros, excepto nosotros mismos? La explosión ya había sucedido, pero lo que realmente nos había salvado había sido la intuición de un extraño. Algo que ninguna evidencia podía explicar. Esa noche, mientras cenábamos en casa, mi teléfono vibró con un mensaje desconocido. Era un número que no reconocía y solo contenía un mensaje corto: «Ustedes escucharon. Sigan atentos». Mi respiración se detuvo. Daniel lo vio y frunció el ceño. «¿Qué significa esto?» «No lo sé», respondí, temblando ligeramente. «Pero creo que esto no ha terminado». Durante los días siguientes, los mensajes continuaron. No todos eran tan claros, algunos eran símbolos extraños, líneas de texto que parecían no tener sentido. Pero había un patrón, una urgencia en cada uno, como si alguien tratara de decirnos que debíamos permanecer alertas. Un sábado, decidimos seguir las instrucciones implícitas de los mensajes.
Tomamos rutas diferentes, observamos cada movimiento extraño a nuestro alrededor y notamos detalles que normalmente habríamos ignorado. Un coche que nos seguía a distancia, un hombre con gafas oscuras que parecía desaparecer cuando nos acercábamos, un paquete sospechoso dejado en la acera frente a un edificio. No estábamos seguros si estas cosas estaban conectadas, pero la sensación de peligro era tan real como la vez del autobús. Cada pequeño indicio nos hacía recordar lo cerca que habíamos estado del desastre. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano, un hombre mayor se acercó a nosotros. Su andar era lento, pero su mirada intensa y directa me hizo sentir la misma certeza que había sentido aquel día en el autobús. «Los he estado observando», dijo, con voz baja pero firme. «Ustedes tienen que aprender a confiar en la intuición. No siempre habrá señales claras. A veces, la vida habla a través de momentos fugaces, y solo aquellos que escuchan sobreviven». Daniel y yo nos miramos, comprendiendo que estábamos siendo guiados otra vez. Pregunté, «¿Usted sabe algo sobre el hombre del autobús?» El anciano asintió. «Sí. Pero no puedo decir todo. Hay cosas que deben descubrir por ustedes mismos. Lo importante es que aprendan a ver lo invisible y a escuchar lo que otros no pueden oír». Esa noche, en casa, revisamos cada mensaje, cada detalle de nuestra rutina y del autobús. Daniel empezó a hacer diagramas, mapas, anotaciones sobre cada encuentro y cada coincidencia. Yo me senté frente a la ventana, observando la calle, intentando anticipar cualquier cosa inusual. Habíamos entrado en un juego que no habíamos pedido, pero del que ya no podíamos escapar. Con el paso de los días, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Había otros que también recibían advertencias, otros que habían evitado peligros gracias a señales similares. Era un patrón invisible, un sistema secreto que solo unos pocos podían percibir. La idea me resultaba aterradora, pero también fascinante. Algo más grande que nosotros estaba funcionando detrás de la rutina diaria, interviniendo en momentos críticos. Una noche, mientras revisábamos noticias locales, vimos un titular que nos hizo detener la respiración: explosión frustrada en transporte público, nadie herido gracias a advertencias tempranas. Al leer la noticia, supimos que no éramos los únicos que habían sido salvados. Había más personas, en otras ciudades, que habían recibido advertencias misteriosas. Nuestro incidente era parte de algo mucho más grande. Daniel me tomó de la mano y dijo, «Esto no termina aquí. Si ellos están interviniendo, nosotros tenemos que aprender a estar preparados. No solo por nosotros, sino por otros». Asentí, comprendiendo que nuestra vida había cambiado para siempre. Ya no podíamos volver a la rutina sin notar lo invisible, sin escuchar los avisos que podían salvar vidas. Lo que había comenzado como un extraño acto en un autobús se había transformado en una misión silenciosa: aprender a ver, escuchar y actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras nos preparábamos para dormir, sentí una mezcla de miedo y determinación. El mundo era más peligroso de lo que habíamos imaginado, pero también estaba lleno de oportunidades para la valentía y la intuición. Y aunque no sabíamos quién nos vigilaba ni por qué, estábamos listos para aprender, listos para escuchar, listos para actuar. El hombre del autobús, los mensajes, el anciano en el parque, todos eran piezas de un rompecabezas que aún no comprendíamos por completo. Pero algo estaba claro: la vida nos había dado una segunda oportunidad, y no íbamos a desperdiciarla. Y así, mientras la ciudad dormía y las luces se apagaban, Daniel y yo permanecimos despiertos, planificando, observando y escuchando. Porque sabíamos que lo que había comenzado como un aviso misterioso en un autobús todavía estaba lejos de terminar. Los días posteriores se convirtieron en una especie de pesadilla lúcida. Daniel y yo nos levantábamos con el corazón acelerado, revisábamos las noticias antes de salir de casa y observábamos cada esquina de la ciudad como si esperáramos que un peligro invisible apareciera en cualquier momento. La rutina que antes nos parecía cómoda ahora estaba impregnada de tensión. Cada sonido, cada sombra, parecía tener un significado oculto. Decidimos, por primera vez desde la explosión, contactar a la policía directamente. No queríamos simplemente ser testigos pasivos, necesitábamos respuestas. Llamamos al detective encargado del caso, un hombre llamado Luis Herrera, cuya reputación de meticuloso y obstinado lo precedía. Nos citó al día siguiente en la comisaría, y aunque estábamos nerviosos, sabíamos que era un paso necesario.
Señores, entiendo que esto debe haber sido aterrador, dijo Herrera mientras revisaba sus notas. Pero, honestamente, tenemos muy poca evidencia de lo que ustedes describen. El autobús estaba vacío al momento de la explosión, no hay cámaras que muestren a ningún hombre extraño y nadie más parece haber notado nada fuera de lo normal. Daniel y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que lo que habíamos vivido no era imaginario. Detective, lo vi con mis propios ojos, insistí. Nos dijo que nos bajáramos y después, ocurrió la explosión. No sé cómo lo hizo, pero nos salvó. Herrera suspiró, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Si es cierto, su intuición o la de él fue extraordinaria. Pero necesitamos pruebas físicas para investigar más a fondo. ¿Recuerdan algún detalle de él? Ropa, voz, algo que pueda ayudarnos a identificarlo. Asentí lentamente. Ropa sencilla, camisa gris, pantalón oscuro. Era alto, delgado, mirada penetrante. No parecía nervioso ni asustado, sino seguro de algo que nosotros no entendíamos. El detective anotó cada palabra, pero su expresión era escéptica. Sin embargo, al final nos miró con un brillo de curiosidad en los ojos. Bien. Voy a revisar los registros de pasajeros y cámaras de seguridad en la ruta. No prometo nada, pero haré lo posible. Salimos de la comisaría con una mezcla de alivio y frustración. Aunque sabíamos que la policía probablemente no encontraría nada, al menos sentíamos que estábamos haciendo algo tangible. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de un número desconocido decía: ellos están observando. Confíen en sus instintos. Daniel y yo nos quedamos en silencio. Ya no podíamos ignorar la realidad, alguien o algo nos estaba guiando. Y no estábamos solos en este misterio. Al día siguiente, decidimos tomar medidas más activas. Hicimos un seguimiento de cada mensaje, cada símbolo, y comenzamos a llevar un registro detallado de patrones y horarios. Parecía que las advertencias estaban relacionadas con nuestra rutina diaria, viajes en autobús, movimientos en la ciudad, incluso momentos en los que pasábamos por calles específicas. Era como si alguien estuviera trazando un mapa invisible del peligro y señalando nuestras rutas para mantenernos a salvo. Una semana después, algo aún más inquietante sucedió. Mientras caminábamos por el centro, vimos un coche negro detenido frente a un café. Dentro, un hombre nos observaba fijamente. Tan pronto como lo notamos, arrancó y desapareció entre las calles laterales. La sensación de amenaza volvió, más intensa que antes. Daniel me tomó de la mano. Esto no es coincidencia, dijo. No podemos ignorarlo. Decidimos entonces comenzar a investigar por nuestra cuenta. Nos convertimos en una especie de detectives improvisados, siguiendo pistas invisibles, observando personas sospechosas y anotando cada detalle que parecía fuera de lugar. Había algo extraño en la ciudad, un patrón que escapaba a la percepción común. Una noche, mientras revisábamos mensajes y notas, Daniel encontró un símbolo repetido en varios de los textos, un círculo con 3 líneas que lo atravesaban. Mira esto, dijo. Aparece en cada mensaje desde la explosión. Tal vez es una señal, un código. Yo asentí, fascinada y aterrada al mismo tiempo. Intentamos descifrarlo durante horas, comparando con mapas, horarios de autobuses, incluso nombres de calles y edificios cercanos. Cada descubrimiento parecía abrir más preguntas que respuestas. Pero algo era seguro: quien nos enviaba estas advertencias tenía un conocimiento que nosotros no podíamos explicar. Mientras tanto, en la ciudad, la investigación de la policía continuaba. Herrera nos llamó para informarnos que había revisado todas las cámaras disponibles y registros de pasajeros. No había señales de nuestro misterioso Salvador. Sin embargo, encontraron un patrón inquietante: en las últimas semanas, habían ocurrido pequeños incidentes evitables gracias a intervenciones desconocidas. Nadie resultó herido, pero los investigadores comenzaron a notar que alguien estaba ayudando a personas de manera anónima y precisa. Es como si alguien estuviera vigilando, dijo Herrera durante nuestra reunión en la comisaría. Su expresión ahora era más seria que antes. He revisado casos antiguos y recientes.
Hay reportes similares en otros distritos. No podemos explicar cómo o por qué sucede, pero parece un patrón. Daniel y yo intercambiamos miradas. Lo que nos había salvado en el autobús no era un caso aislado. Era parte de algo más grande, algo que escapaba a la comprensión humana ordinaria. Esa misma noche, recibimos un mensaje diferente. Esta vez era una ubicación, un edificio abandonado al borde de la ciudad, acompañado del texto: vean por ustedes mismos. La verdad los espera. El miedo y la curiosidad nos impulsaron. Decidimos ir, llevando linternas y manteniendo el teléfono a mano. Al llegar, la entrada del edificio estaba cubierta de polvo y telarañas. La estructura parecía vacía, pero una luz tenue parpadeaba en el interior. Entramos con cautela. Cada paso resonaba en el silencio. Finalmente, llegamos a una sala amplia y vacía, excepto por una mesa en el centro. Encima, había un mapa de la ciudad marcado con símbolos similares a los de los mensajes, rutas trazadas y notas escritas a mano. Había fotos de autobuses, calles, intersecciones y pequeñas anotaciones: advertencia necesaria, evitar a tiempo, confirmar seguridad. Esto es, susurré, sin poder completar la frase. Daniel tocó el mapa con reverencia. Es como si alguien hubiera estado planificando cada detalle, anticipando incidentes antes de que sucedieran. Mientras examinábamos el lugar, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta, pero no había nadie. La sensación de ser observados creció, y un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, en la pared, apareció un mensaje escrito con tiza: han llegado lejos. Aprendan a confiar y actuar. No todos tienen segundos intentos. Nos miramos, comprendiendo que la lección era clara. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de aprender a interpretar, a actuar con determinación cuando la vida nos daba señales. Esa noche, regresamos a casa en silencio. La ciudad parecía diferente, más peligrosa, pero también más llena de significado. Cada sombra, cada paso, cada rostro podía ser parte de un patrón más grande. Nos sentíamos parte de algo que excedía nuestra comprensión, algo que nos estaba entrenando, preparándonos para un futuro que aún no conocíamos. Durante las semanas siguientes, nos volvimos más atentos y meticulosos. Registrábamos cada mensaje, cada símbolo y cada evento extraño. Daniel incluso comenzó a escribir un diario detallado, no solo de los incidentes, sino de nuestras emociones, reacciones y observaciones. Yo me convertí en la observadora de la calle, detectando movimientos inusuales, analizando expresiones faciales y siguiendo instintos que antes habría ignorado. Una noche, mientras revisábamos los mensajes, vimos uno nuevo: el momento se acerca. Manténganse juntos. Confíen en el desconocido. Sentí un nudo en el estómago. Sabíamos que algo importante estaba a punto de suceder, algo que podría cambiarlo todo. Y por primera vez, comprendimos la magnitud de lo que enfrentábamos. No era solo una serie de incidentes aislados, era un juego invisible, una red de advertencias y protecciones que funcionaba más allá de nuestra lógica. El hombre que nos salvó en el autobús, los mensajes, el mapa en el edificio abandonado, todo apuntaba a un único propósito: prepararnos, enseñarnos, darnos la oportunidad de actuar antes de que fuera demasiado tarde. La vida, nos dimos cuenta, no era solo sobre sobrevivir, era sobre entender y responder al caos antes de que se convirtiera en tragedia. Mientras nos sentábamos juntos esa noche, con el corazón acelerado pero la mente clara, Daniel me tomó de la mano. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, dijo con determinación. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y fuerza. La ciudad estaba llena de secretos, y nosotros éramos parte de ellos ahora. No había vuelta atrás. Sabíamos que el peligro no había terminado. Pero también sabíamos que, gracias a aquel hombre del autobús y a las señales que habíamos aprendido a leer, estábamos listos para lo que viniera. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, Daniel y yo nos preparamos, observando, aprendiendo y esperando. Porque algo grande estaba por suceder, y estábamos destinados a ser parte de ello. La vida nos había dado una segunda oportunidad, y esta vez, no la desperdiciaríamos. Los días previos al suceso que cambiaría todo fueron una mezcla de preparación y tensión constante.
Daniel y yo habíamos aprendido a leer las señales, a interpretar los símbolos y mensajes, a anticipar lo que otros no podían prever. Nuestra vida cotidiana se había convertido en un acto de vigilancia silenciosa. Cada calle, cada persona, cada pequeño detalle tenía significado. Una noche, mientras revisábamos los últimos mensajes en el teléfono, apareció uno nuevo, diferente de todos los anteriores. Era más largo, más explícito. El momento ha llegado. Sigan la ruta indicada, confíen en sus instintos. El desconocido los guiará. No miren atrás. El mensaje incluía coordenadas que señalaban un antiguo edificio industrial al borde de la ciudad, el mismo tipo de lugares que habíamos aprendido a evitar, excepto bajo advertencia. Daniel y yo nos miramos. Sabíamos que esta vez no era un ejercicio ni una advertencia menor, algo grande estaba por suceder. Al día siguiente, nos preparamos con cuidado. Llevábamos linternas, mochilas con agua y provisiones básicas, teléfonos completamente cargados y un plan de contingencia para avisar a la policía si era necesario. Mientras caminábamos hacia la ubicación, un silencio denso nos rodeaba, la ciudad, usualmente bulliciosa, parecía contener la respiración. Cuando llegamos al edificio industrial, la fachada estaba cubierta de grafitis y ventanas rotas. La puerta de metal estaba ligeramente abierta, como si nos esperara. Daniel me tomó de la mano y, juntos, entramos con pasos cautelosos. La luz del atardecer apenas iluminaba el interior, creando sombras que parecían moverse a su antojo. Dentro, el ambiente estaba cargado de polvo y humedad. Las paredes tenían marcas extrañas, símbolos que coincidían con los que habíamos visto en los mensajes, y un mapa similar al que habíamos encontrado semanas atrás en el edificio abandonado. Sin embargo, había algo nuevo, un tablero digital con varias pantallas mostrando imágenes en tiempo real de distintos puntos de la ciudad. Era como si alguien estuviera observando todo, anticipando cada movimiento. Mientras inspeccionábamos el lugar, escuchamos un sonido detrás de nosotros. Nos giramos, pero no vimos a nadie. Un susurro suave rompió el silencio. Bienvenidos. Los estaba esperando. Una figura emergió de las sombras. Alto, delgado, con una expresión serena pero penetrante. Era él, el hombre que nos había salvado en el autobús. Nuestra respiración se detuvo. Después de tantas semanas de misterio, finalmente estaba frente a nosotros. ¿Quién es usted?, pregunté, temblando ligeramente. Mi nombre no importa tanto como lo que hago, dijo con calma. Estoy aquí para guiarlos, pero ustedes deben aprender a actuar por sí mismos. Todo lo que han vivido ha sido entrenamiento. Daniel frunció el ceño. ¿Entrenamiento? ¿Qué significa eso? El hombre asintió, caminando lentamente hacia el mapa en la pared. La ciudad está llena de peligros que la mayoría no ve. Explosiones, crímenes, accidentes. Muchos podrían evitarse si alguien estuviera alerta, si alguien actuara a tiempo. Mi misión es preparar a aquellos que pueden escuchar, aquellos que pueden aprender a ver lo invisible. Ustedes son dos de esas personas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por eso nos envió los mensajes? ¿Por eso nos salvó en el autobús? Exactamente, respondió. Cada advertencia, cada símbolo, cada mensaje fue un entrenamiento para afinar su instinto y capacidad de acción. Pero ahora, el verdadero desafío comienza. El hombre nos condujo a una habitación lateral donde había un dispositivo extraño, una especie de panel de control conectado a múltiples cámaras, sensores y sistemas de comunicación. Aquí es donde monitoreó situaciones de peligro en tiempo real, explicó. Pero hoy hay un incidente crítico. Un paquete sospechoso ha sido dejado en la estación central de trenes. La bomba, si no se desactiva, podría causar una tragedia masiva. Ustedes deben actuar. Daniel y yo intercambiamos miradas de incredulidad y miedo. Nunca habíamos enfrentado algo tan directo, tan tangible. Pero al mismo tiempo, algo dentro de nosotros había cambiado, ya no éramos simplemente víctimas potenciales. Éramos participantes activos, entrenados para responder a lo que otros no podían. Les mostraré cómo, dijo el hombre. Sigan mis instrucciones, pero recuerden, confíen en su instinto. No habrá tiempo para dudas.
Nos explicó cómo leer las señales del panel, cómo identificar cables, patrones de activación y dispositivos de seguridad. Cada instrucción era precisa, cada detalle crucial. Nos sentimos como aprendices en un entrenamiento militar, solo que la vida real estaba en juego. Finalmente, nos dirigimos hacia la estación central. Cada paso que dábamos estaba cargado de tensión. Las calles estaban inusualmente vacías, como si la ciudad misma esperara nuestro movimiento. Al llegar, vimos a la policía y al personal de seguridad evacuando a los pasajeros, siguiendo protocolos estándar. Pero nadie más sabía del paquete ni del peligro inminente. El hombre nos guió hasta el lugar exacto, manteniendo una distancia prudente. A través de nuestras indicaciones, identificamos un maletín negro colocado entre los asientos de espera. Cada segundo era crítico. Daniel y yo trabajamos con cuidado, siguiendo lo que habíamos aprendido, revisar cables, patrones de activación y mecanismos de seguridad. El tiempo parecía ralentizarse. Podíamos escuchar nuestros propios latidos, cada respiración se sentía amplificada. Finalmente, logramos desactivar el dispositivo siguiendo las instrucciones precisas del hombre y nuestro propio juicio instintivo. La tensión se liberó en un suspiro colectivo. El hombre apareció nuevamente junto a nosotros. Lo hicieron bien, dijo con calma. Pero recuerden, esto es solo el principio. Siempre habrá situaciones que requieren atención, coraje y acción. Lo que hicieron hoy demuestra que están preparados. Nos sentimos exhaustos, pero también llenos de un extraño orgullo. Habíamos enfrentado un peligro real y habíamos actuado correctamente. Pero al mismo tiempo, sabíamos que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. La ciudad había dejado de ser un lugar familiar y seguro, ahora era un terreno lleno de desafíos invisibles, esperando a quienes podían percibirlos. Esa noche, de regreso en casa, Daniel y yo nos sentamos en silencio. La magnitud de lo que habíamos vivido comenzaba a asimilarse. Nunca pensé que algo así podría pasar, dijo, todavía recuperando el aliento. Pero, no puedo negar que siento que estamos listos para enfrentar lo que venga. Asentí, sintiendo la misma determinación. Sí. Ahora sabemos que podemos actuar. Que podemos hacer la diferencia. Los días siguientes fueron un periodo de reflexión y aprendizaje. Daniel y yo comenzamos a estudiar más sobre seguridad, tecnología y primeros auxilios, ampliando nuestras habilidades. Cada paso que dábamos en la ciudad estaba lleno de conciencia, y cada movimiento nuestro estaba guiado por la lección más importante, confiar en la intuición y actuar con decisión. Nunca volvimos a ver al hombre del autobús de manera directa. Sabíamos que seguía observando, guiando a otros, preparando a los que podían escuchar. Su identidad, su origen y su propósito completo permanecieron un misterio. Pero su influencia en nuestras vidas era innegable, nos había dado una segunda oportunidad, una forma de enfrentar lo invisible y peligroso con preparación y coraje. Con el tiempo, la ciudad continuó su ritmo habitual, como si nada hubiera pasado. Para los demás, éramos dos personas que habían tenido suerte. Pero nosotros sabíamos la verdad, la suerte era solo una parte de la ecuación. La preparación, la atención y la valentía habían sido igual de importantes. Daniel y yo seguimos adelante, conscientes de que la vida estaba llena de señales invisibles y oportunidades para la acción. Cada vez que subíamos a un autobús, caminábamos por la ciudad o nos movíamos entre la multitud, lo hacíamos con una nueva percepción, con ojos atentos y corazón valiente. Lo que comenzó como un aviso extraño en un autobús se convirtió en una lección de vida. Aprendimos a escuchar lo que otros no podían oír, a ver lo que otros no podían ver, y a actuar cuando la vida nos ofrecía una oportunidad para marcar la diferencia. Nunca olvidamos al hombre que nos salvó, ni las advertencias que nos guiaron. Sabíamos que su existencia, y la red invisible que había creado, eran parte de algo más grande, algo que nos recordaba que la vida podía ser frágil, impredecible y al mismo tiempo llena de oportunidades para la valentía y la acción. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, Daniel y yo continuamos, siempre alertas, siempre preparados, conscientes de que la próxima advertencia podría llegar en cualquier momento, y listos para actuar, como lo habíamos aprendido, gracias a aquel extraño que nos enseñó a escuchar y a confiar en lo invisible. Los días posteriores a nuestra primera gran intervención transcurrieron como un entrenamiento intensivo.
Daniel y yo ya no éramos simples ciudadanos, éramos vigilantes involuntarios, preparados para actuar cuando otros no podían percibir el peligro. Cada mensaje, cada símbolo y cada incidente que habíamos registrado nos había enseñado algo nuevo: paciencia, observación, rapidez y coraje. Pero el verdadero desafío todavía estaba por llegar. Una noche, mientras revisábamos las alertas en nuestros teléfonos, un mensaje surgió diferente de todos los anteriores. Esta vez no había coordenadas ni símbolos crípticos, sino un texto directo y urgente: el evento final está cerca. La ciudad depende de ustedes. No fallarán. Confíen en lo que aprendieron. La sensación que nos recorrió fue intensa, miedo mezclado con adrenalina. Daniel me miró con los ojos muy abiertos, y pude ver en él la misma determinación que sentía yo. Tenemos que ir, dijo, sin titubear. El mensaje incluía una ubicación: un edificio gubernamental al borde de la ciudad, aparentemente abandonado según los registros públicos. Lo que nadie sabía era que dentro de ese lugar se había preparado un ataque cuidadosamente planificado, uno que podría haber causado una tragedia masiva. Esta era la prueba definitiva, el evento que nos demostraría si realmente habíamos aprendido lo necesario para actuar bajo presión. Nos preparamos meticulosamente: mochilas con equipo básico, linternas, teléfonos completamente cargados y un plan de contingencia. Mientras caminábamos hacia la ubicación, Daniel y yo permanecimos en silencio, sintiendo cómo cada paso nos acercaba a lo desconocido. La ciudad parecía dormir, pero había una tensión palpable, como si cada sombra estuviera esperando ser descubierta. Al llegar al edificio, la puerta principal estaba cerrada, pero un pequeño acceso lateral estaba entreabierto. Entramos con cautela, iluminando el camino con nuestras linternas. El aire estaba cargado de polvo y un olor metálico flotaba en el ambiente. Había marcas en las paredes, símbolos que habíamos visto antes, y una serie de cámaras improvisadas que mostraban distintas partes del edificio. Aquí es donde todo termina, susurró Daniel, su voz apenas audible. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Desde las sombras surgieron figuras con trajes oscuros y máscaras, cada una manipulando dispositivos electrónicos. Había más gente de la que habíamos anticipado, y la amenaza era inmediata. Los instintos que habíamos cultivado durante semanas se activaron de golpe: respiraciones controladas, movimientos medidos, atención absoluta a cada sonido y cada sombra. Recuerden lo que aprendieron, dijo una voz detrás de nosotros. Confíen en sus instintos. Nos giramos y vimos al hombre del autobús, el mismo que nos había salvado desde el primer incidente. Estaba allí, observándonos, sereno pero intenso, como si fuera nuestro guía invisible materializado. ¿Cómo sabe dónde estamos?, pregunté, asombrada. He estado monitoreando cada paso de su aprendizaje, respondió con calma. Esta es la prueba final. Deben actuar sin dudar. Daniel y yo intercambiamos miradas y nos lanzamos a la acción. El plan era simple en teoría: neutralizar los dispositivos antes de que los atacantes activaran cualquier mecanismo de daño masivo. Pero la ejecución era todo menos simple. Cada segundo contaba. Nos movimos sigilosamente entre columnas y sombras, identificando cables y mecanismos que los atacantes habían instalado. Gracias a las instrucciones previas y a nuestra experiencia, logramos desactivar 2 de los dispositivos sin alertar a nadie. Pero un ruido inesperado hizo que uno de los atacantes nos descubriera. «Ahí están», gritó, señalándonos mientras sacaba un arma improvisada. Mi corazón latió con fuerza, pero la formación que habíamos recibido nos permitió reaccionar rápidamente. Daniel me cubrió mientras yo desactivaba otro dispositivo. Cercano. Fue un juego de reflejos, pensamiento rápido y coordinación. Cada movimiento que habíamos practicado en nuestra formación cobró vida de manera crítica. El hombre del autobús apareció de nuevo, silencioso y preciso. Con gestos mínimos, desarmó a otro atacante y nos guiaba a través de la habitación, siempre un paso adelante de los peligros. Su presencia nos daba confianza y nos recordaba que no estábamos solos. Finalmente, llegamos a la sala central, donde un maletín negro estaba colocado en el centro, rodeado por un sistema de activación complejo. La tensión alcanzó su punto máximo: si no lo desactivábamos correctamente,
podría explotar en minutos. Daniel y yo trabajamos juntos, siguiendo las instrucciones que habíamos memorizado. Cada cable, cada botón, cada patrón contaba. «Cuidado con el cable rojo», susurró Daniel. «Parece estar conectado al temporizador principal». Asentí, cortando el cable con precisión y conteniendo la respiración. Al desconectarlo, el temporizador se detuvo con un clic seco. La habitación, que hasta ese momento había estado cargada de tensión, quedó silenciosa. Habíamos desactivado la amenaza. El hombre del autobús se acercó, observando nuestro trabajo con una sonrisa apenas perceptible. Lo hicieron bien. Han demostrado que están preparados, que pueden actuar bajo presión y confiar en su instinto. Este es el nivel final de aprendizaje. Nos quedamos allí, respirando profundamente, procesando lo que acabábamos de lograr. Habíamos enfrentado un peligro real, tangible, y habíamos salido victoriosos. La ciudad, sin saberlo, estaba a salvo gracias a nuestra intervención. Ahora lo entienden, continuó el hombre. No se trata solo de salvarse a ustedes mismos, sino de aprender a ver lo que otros no ven, de actuar cuando otros dudan. El mundo está lleno de peligros invisibles, pero también está lleno de oportunidades para la valentía. Mientras nos dirigíamos a la salida, Daniel me tomó de la mano. No puedo creer que hayamos hecho esto, dijo, su voz cargada de emoción y alivio. Yo tampoco, respondí, sintiendo una mezcla de agotamiento y orgullo. Pero sabemos que estamos listos para cualquier cosa. El hombre del autobús nos miró por última vez antes de desaparecer en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Nunca supimos quién era realmente, de dónde venía ni cuál era su propósito completo. Solo sabíamos que había cambiado nuestras vidas de manera irreversible. De regreso en casa, nos sentamos en silencio, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. La ciudad volvía a su ritmo habitual, pero para nosotros, nada sería igual. Cada calle, cada sombra y cada gesto tenía significado ahora. Habíamos aprendido a leer lo invisible, a actuar bajo presión y a confiar en nuestros instintos. Con el tiempo, Daniel y yo nos convertimos en vigilantes discretos de la ciudad, atentos a lo que otros no podían percibir, preparados para actuar cuando la vida nos presentara oportunidades de proteger a otros. Nunca buscamos reconocimiento, nunca contamos a nadie lo que habíamos vivido. La ciudad permaneció ignorante de nuestro heroísmo, pero para nosotros, eso no importaba. Habíamos aprendido la lección más importante: la vida podía ser impredecible y peligrosa, pero también estaba llena de momentos para la valentía y la acción. Y mientras mirábamos la ciudad desde nuestro apartamento, sabíamos que, gracias a aquel hombre extraño, sus advertencias y nuestro propio coraje, estábamos listos para enfrentar lo que viniera. Y así, la historia que comenzó con un simple aviso en un autobús terminó con una comprensión profunda de la vida, la importancia de la atención, la intuición y la acción decisiva. El mundo era un lugar lleno de peligros invisibles, pero también de oportunidades para marcar la diferencia. El hombre del autobús desapareció, dejando atrás lecciones que nunca olvidaríamos. Daniel y yo seguimos adelante, conscientes de que el peligro podría aparecer en cualquier momento, pero también confiados en que nuestra preparación y valentía nos permitirían enfrentarlo. La ciudad seguía su ritmo habitual, ajena a la red invisible de advertencias y salvaciones que existía en sus sombras. Pero nosotros sabíamos la verdad: la vida nos había dado una segunda oportunidad, y habíamos aprendido a aprovecharla. Nunca más volveríamos a ver la rutina como algo trivial. Cada instante, cada decisión, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y así, mientras el mundo seguía su curso, Daniel y yo nos convertimos en guardianes silenciosos, observadores atentos, siempre preparados, siempre listos. Lo que comenzó con un extraño aviso en un autobús se convirtió en una lección de vida que cambiaría para siempre la manera en que veíamos, escuchábamos y actuábamos. La historia terminó, sí, pero la lección permaneció: la valentía, la atención y la acción pueden salvar vidas, incluso cuando nadie más puede ver el peligro. Y gracias a aquel hombre desconocido, nosotros habíamos aprendido a estar listos para todo.